Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo foro de 20 minutos, en este caso un foro en colaboración con la Cámara de Comercio de España y de su programa 45 más. Un tema muy importante, el que vamos a tratar hoy en este foro, afecta a un sector de la población muy importante y afecta también al desempleo y al futuro profesional de mucha gente en este país, con lo cual yo creo que puede ser muy interesante también todo lo que salga de aquí. Yo soy Héctor Garrido, soy redactor jefe en 20 minutos. No lo he sido siempre, evidentemente, tengo también un recorrido y anteriormente hacía economía, con lo cual este foro me toca también en primera persona porque durante muchos años estuve en contacto con muchas estadísticas, informes de estos que nos llegan a los medios de comunicación que te cuentan y te plasman en cifras pues la problemática que tiene, como hablamos, de los mayores de 45 años y su relación con el empleo. Y luego también a nivel personal, tampoco hace mucho que sobrepasé la barrera de los 45 años. Entonces esto suele pasar, ¿no? Que cuando pasa esa barrera, en el fondo yo creo que nos ha pasado un poco a todos los que tenemos un poco más de 45 años, que ya tu carrera profesional ya no la miras tanto como cuando tenías 20 años, 25, sino que estás ya en este punto de inflexión que también vas mirando un poquito más hasta el futuro y no hacia el pasado, como te pasaba anteriormente cuando eras un poquito más joven y ya te empiezan a preocupar otro tipo de cosas. Me apunto algunos datos que en algunos de estos informes que os comento que nos suelen venir a los medios de comunicación me parecieron curiosos en aquel momento cuando gestionábamos estos informes y que yo creo que vamos a ir sacando a lo largo de la conversación porque son importantes un poco para entender la magnitud del asunto en el que estamos hablando. Dos datos fundamentales que me había apuntado era que los mayores de 45 años han pasado de ser, en el año 1996 eran como 1 de cada 5 en España de todos los parados que había, eran el 21,9%, no llegaban al 22% y actualmente rozan la mitad de los desempleados. Es decir, que los 3 millones de desempleados en España, casi la mitad, 40 y pico %, son mayores de 45 años, con lo que eso supone para mucha gente y los factores y los motivos que hablaremos a lo largo de esta charla. Y la otra tiene que ver con brecha de género, ya lo comentaba con vosotros antes cuando estábamos haciendo la primera toma de contacto antes del foro, como esta brecha de género que existe en otros sectores también económicos, también existe a la hora de hablar del paro y del empleo de los mayores de 45 años. El dato en sí que me ha apuntado era que la brecha de edad, la brecha de paro en esta edad de mayores de 45 años es del 20% y es la más alta de la serie histórica. Es decir, que el desempleo para mayores de 45 años afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Suele afectar en todos los tramos de edad, pero en este mucho más. Entonces, bueno, estos son muchos datos, ¿vale? Pero estamos hablando de personas y esto es algo que también queremos destacar aquí. En uno de estos informes, en los medios de comunicación, esto Paco, luego haremos las introducciones, es director de CEO de 65 y más. En los medios de comunicación siempre intentamos poner cara a las informaciones, y sobre todo si tienen que ver con una economía que se queda en números fríos. Y recuerdo que uno de estos informes que hablaba de las dificultades de poder acceder a entrevistas de trabajo por parte de personas mayores de 45 años, era un hombre que se llama Pedro Pérez, era de Sevilla, tenía 59 años, hablaba de eso, de que llevaba mucho tiempo buscando trabajo, había estado trabajando 30 años en el sector de la logística y no lograba encontrar trabajo. Y entonces el hombre estaba muy desesperado y me dijo una frase que todavía recuerdo y con la que quiero introducir un poquito este foro, que es que decía, me hundió la moral. O sea, no era ya una cuestión económica, era una cuestión personal. Su moral estaba hundida y no sabía qué hacer. Luego me alegro mucho porque este hombre acabó encontrando trabajo, con lo cual la historia tiene final feliz y luego vamos a hablar de esto también en el foro. Pero bueno, aprovecho también el ejemplo de Pedro, sevillano, 59 años, para introducir a cada uno de los participantes hoy en el foro de 20 minutos. David Navarro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. David Navarro es subdirector de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de España. Eso es. Encantado de tenerte con nosotros. Carmen Abad. Sí. ¿Cómo Buenos estás? días. Eres de Ciudad Real, ¿verdad? Sí. Vienes esta mañana directamente al foro a Madrid. Sí. Eres beneficiaria del programa de 45 más de la Cámara de Comercio. Sí. Bueno, y eres administrativa, Sí, técnico soy administrativo, administrativo, ¿no? en ABAM, es una promotora de Ciudad Real y estoy muy contenta. Muy bien. Sí. Paco Valle, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Eres consejero delegado de 65 y más, un medio de referencia también para la población mayor de 45 años. Y Verónica Marco, ¿qué tal? Hola, buenos días. Nuestra cuarta participante, que es directora de talento en
ALSA, una de las empresas líderes que yo creo que todos conocemos en el sector de transporte. Bienvenida. Gracias. Hablamos de personas, eran cifras, también son personas y por eso quiero empezar contigo, Carmen. La historia de Pedro Pérez que comentaba al principio, igual hay algunos aspectos, algunas cosas que a lo mejor te pueden sonar de algo. Me gustaría que contaras un poco tu historia laboral, cómo te has enfrentado al mercado de trabajo, sobre todo pues habiendo superado la barrera de la que hablábamos de 45 años, siendo una trabajadora senior, y cómo ha sido tu desarrollo laboral hasta la fecha, hasta llegar al programa formativo con la Cámara de Comercio de España. Vale, pues mira, yo siempre, desde que terminé de hacer administrativo, siempre tuve trabajo y además nunca me faltó. Pero al casarme, a los 5 meses o 6, pues me quedé sin trabajo. Ya tuve hijos, el segundo con síndrome de Down, y entonces pues tenía muy claro que no podía compatibilizar mi vida laboral con la personal. Ya mi hijo termina, es administrativo en Castilla-La Mancha, en Bienestar Social, y entonces digo, bueno, pues ahora me toca a mí, ahora tengo yo que trabajar, pero después de 24 años, a ver qué hago, me tengo que preparar. Entonces pues fui al CPCAM a pedir una orientación y luego a Cámara de Comercio y encontré a María, que está en el programa Más 45, y entonces pues me orientó en qué me tenía que preparar para salir a este mundo. Y entonces hice el programa. Y ahora cuando me he incorporado al mundo laboral, la empresa que me ha contratado, que es la promotora Avan, como ya he dicho antes, pues también participa y se beneficia del programa Más 45. Entonces, pues nosotros a la Cámara de Comercio pues estamos felices porque a mí me han acompañado y me han orientado siempre que les he necesitado. En esos momentos, antes de entrar en contacto con la Cámara de Comercio, ¿puedes llegar a empatizar un poco con Pedro, esa situación en la que se veía como, joder, tengo mucha dificultad, me toca un poquito la moral? ¿Qué se siente cuando estás en una situación en la que tienes una salida difícil al mercado laboral? Es que yo pensaba que yo no iba a encontrar trabajo. O sea, yo al principio es como mucho miedo porque dije, bueno, haré ya una señora aquí de 48 años. Claro, digo, ¿cómo voy a encontrar trabajo? Digo, es que habiendo tanta gente joven, tal, pues yo tenía mis propios complejos, pero claro, dije, no te puedes lamentar, te tienes que preparar, entonces tienes que ir a... Y entonces hice un curso de certificado de profesionalidad 3 de comercio exterior y bueno, pues al principio pues me costó mucho pues estudiar, el adquirir ciertos conocimientos después de tanto tiempo, pues siendo mamá PT, ¿no? Entonces, pero bien, estuve haciendo prácticas en una empresa con una relación extraordinaria con todo el mundo y luego ya hice otro de certificado 3 de contabilidad y ahí se han quedado conmigo. ¿Qué te motivó a cambiar? Porque mucha gente siempre tiene miedo a ese primer paso, es decir, venga, no voy a estar ahí en mi situación dándole vueltas todo el rato para mí solo, sino voy a hacer algo de forma activa para solucionar mi futuro, para tirar hacia adelante. ¿Cuál fue tu motivación en este caso? Mi motivación es que yo es que siempre me he dedicado a mi casa, a mis hijos, a mi marido, a mi familia. Entonces ya ese espacio mío de realización personal mía, pues no la he tenido de forma individual. O sea, yo soy muy feliz con la vida que he tenido, pero quería hacer algo por y para mí, ¿no? Y entonces, pues el prepararme y el ver fruto ahora y que yo estoy activamente trabajando fuera de casa y que sé hacer cosas y que las hago bien y que mis jefes están contentos, que mis clientes están contentos y que sé hacer cosas buenas para la empresa y que da fruto y que me estoy preparando en otros proyectos que están en bambalinas ahora para poder hacerlo en la empresa, es que estoy feliz. Claro. O sea, ¿Y tú, es que eso es... ¿Qué crees que aportas a la empresa desde la posición de Carmen de ahora? Compárate con la Carmen, por ejemplo, hace 20 años. ¿Qué le puedes aportar a tu empresa? Pues mi experiencia de vida. Mi experiencia de vida te da mucha más sensatez a la hora de afrontar ciertos momentos, a la hora de, por ejemplo, dirigirte con tus clientes, a la hora de hablar con proveedores, a la hora de expresarte, mides más cómo y de qué manera al tomar una decisión,
piensas más en las consecuencias de esas decisiones que tomas a la hora de hablar con un cliente o de hablar con un proveedor. Sabes que según tú te comportas, aportas o restas a tu empresa, que en definitiva es a quien te debes, pienso yo. O sea, yo la empresa son de mis jefes, pero yo las siento como mías, son mis clientes. Los proyectos para los que me estoy preparando ahora para trabajar es mi ilusión en que salgan bien, en que yo tengo ilusión. O sea, todo lo que yo he currado con mi hijo todo este tiempo para que una persona con síndrome de Down que no tenía ningún futuro, y ahora es un funcionario auxiliar administrativo de la Junta de Castilla-La Mancha con un 8,5, es que ahora es mi empresa, mi hijo, entre comillas. Y Mira, tengo esa ilusión. Comentabas, Carmen, ese pozo que tienes, ¿no? Esa experiencia, esa confiabilidad para tu empresa. Verónica, tú como directora de talento en ALSA, son valores que parecen claves para una persona que tiene más de 45 años, para un trabajador senior. ¿Qué pueden aportar los trabajadores seniors en la empresa española? Bueno, yo creo que lo ha dicho Carmen, ¿no? Al final, cada etapa y cada edad pues tiene cosas diferentes que aportar. Al final, la diversidad generacional es una diversidad más. Está demostrado que empresas diversas obtienen mejores resultados porque al final, pues, si eres capaz de construir un entorno inclusivo y en el que todos cuenten y puedas escuchar diferentes opiniones y diferentes enfoques, al final llegas a cómo te enfrentas a los retos que tienes a nivel de organización, pues lo vas a hacer de una manera más ágil, más innovadora, valorarás diferentes alternativas. Entonces, bueno, es obvio que en ese sentido los de más de 45 pues tienen una serenidad, digamos así, que a lo mejor no tienen las personas de 25, y las dos cosas son necesarias y se complementan, ¿no? Pues yo creo que ahí está el... Serenidad, ¿no? Hablábamos confiabilidad. ¿Qué otros rasgos, por tu experiencia en ALSA, como responsable de talento, destacarías en los trabajadores senior? Mira, nosotros somos una empresa que tiene un alto porcentaje de personal operativo, de conducción, y precisamente, ¿no? para esos puestos, pues la siniestralidad, ¿no? que tienen personas con mayor edad, pues es menor que cuando tienes 25 años, ¿no? Entonces, para nosotros eso, por ejemplo, es muy, muy importante y es un valor que tenemos muy en cuenta. En uno de estos estudios que os comentaba al principio, de los que nos llegan a decenas a los medios de comunicación a lo largo de cada mes, había un dato interesante que decía que no lo llamaríamos barreras, pero una de las dudas que podrían tener los contratadores con respecto a los trabajadores seniors era cómo afrontan las nuevas tecnologías, qué manejo tienen de la informática, de las redes sociales, de los nuevos métodos de relaciones laborales que existen hoy en día. Precisamente, David, esto es uno de los aspectos fundamentales, creo que de la Cámara de Comercio en el programa 45 más. Sí. Descríbenos un poquito cómo lo afrontáis, Sí. el reto tecnológico. O sea, una de las ideas y en el germen del proyecto que empezamos a vislumbrar a mediados de 2020, en plena pandemia, vimos la necesidad de atender a este colectivo y diseñamos un programa que partía de la base de, aparte de ese diagnóstico inicial, y luego podemos entrar en este diagnóstico y este empoderamiento que comentaba Carmen, nos fuimos un poco conforme a lo que tú estás comentando, a estos informes, a intentar paliar de alguna manera la barrera que podía suponer el conocimiento en nuevas tecnologías, en materias TIC, para el colectivo superior a 45 años. A mí eso fue en 2020, arrancamos en 2021 y nos dimos cuenta a medida que transcurría 2021, y por lo que las cámaras de comercio, como la Cámara de Ciudad Real, aquí presente, y que es con quien ha hecho el programa Carmen,
que realmente había una demanda que iba mucho más allá. Había una demanda de competencias prácticas, porque el tema de las TIC también induce a veces a error. Pensamos que los jóvenes están familiarizados y saben utilizar las TIC, pero subir un vídeo a TikTok no es controlar las TIC. Y nos encontramos, de hecho, en los programas que tenemos con jóvenes, es uno de los aspectos donde también les damos mucha formación. Porque no es lo mismo utilizar una red social para publicar un story en Instagram, no es lo mismo que dominar el componente tecnológico. En cualquier caso, sí es cierto que arrancamos por ahí, creíamos que efectivamente se cumple una función, pero para ir a cubrir la totalidad de necesidades que tenía el colectivo no nos podíamos quedar solo en el componente tecnológico. Entonces ampliamos el espectro de formaciones que se realizan, y con bastante éxito. Ahora aproximadamente la mitad de la gente que hace formación sigue trabajando en las competencias digitales, y la otra mitad ya está haciendo formación que está más enfocada a mercado, como fue tu caso. En esa carrera que le diseñáis en el programa 45 más, ¿es precisamente esta formación digital, formación tecnológica, lo que veis que más demanda la gente que acude a vosotros para que le prestéis una ayuda en su desarrollo personal, o hay otras áreas donde ellos ven que consideran un poco más de ayuda por vuestra parte? Nosotros, al final, el perfil de la persona que acude a la Cámara de Comercio para hacer este programa realmente lo que quiere es trabajar. Entonces, sí hay una primera parte donde analizamos la situación de esa persona y qué es lo que necesita. En unos casos sí puede ser el componente digital y en otros casos no. Y como la persona lo que quiere es trabajar, y nosotros estamos muy cerca de las empresas, las cámaras de comercio, su hábitat natural es la relación con las empresas y detectar qué es lo que éstas necesitan en cuanto a talento. Entonces, como te decía, al final la cosa ha derivado a que el componente principal y el atractivo que tiene para la gente es esa forma. Se está transformando el programa y se está yendo no tanto a lo digital, sino a esa parte de formación adaptada a lo que el mercado de trabajo demanda. ¿Cuántas personas han acudido aproximadamente, o cuántas carreras habéis ayudado a diseñar con el programa? Por el programa han pasado en torno a 4.000 personas en 2021 y en torno a 5.000 en 2022. Y este año las previsiones que tenemos es que atendamos alrededor de 7.000, 8.000 personas. Carmen ha sido una de ellas, a través de la Cámara de Comercio de Ciudad Real. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este caso? ¿Qué nuevas competencias, habilidades has podido adquirir a través de ello? Pues yo todas, a nivel digital, todo, porque yo cuando me incorporé, yo para hacer adaptaciones pedagógicas y todo eso, lo que quisieras. Pero claro, de dar clase cuando yo tenía 20 y pocos años en cursos de CPCAN, por entonces del INEM, de informática, a limitarme a limpiar el polvo al ordenador, imagínate todo lo que ha avanzado en estos años. Y cuando llegué, María, le dije en qué punto partía yo, y me puse a ello, y es ahora mismo lo que yo estoy utilizando en mi puesto de trabajo. Y luego pues es eso, vas aprendiendo más cosas, vas haciendo otro tipo de curso, pero además a mí es que me acompañaron en todo momento, porque María me asesoró qué era lo que mejor me venía para en lo que yo me quería proyectar. Y ella me estuvo asesorando. Terminé primero un curso y luego hice uno desde el avanzado, y estoy feliz. O sea, es que me va fenomenal, porque además es que lo utilizo en el trabajo. Te ha cambiado la vida, básicamente. Sí, yo estoy muy contenta, y además que me he sentido muy bien. Luego hemos tenido otros programas en mi trabajo con Cámara de Comercio, y estoy muy bien porque me apoyan mucho como trabajadora y como estudiante, digamos. Esto entronca un poquito con lo que decía antes Verónica sobre la mezcla de talentos. Paco, esto es como un equipo de fútbol, ¿no? Que existen porteros, existen delanteros, hace falta de todo. No puede ser un equipo de fútbol con 11 delanteros o con 11 porteros, ¿no? Esa mezcla de talento, esa mezcla de competencias entre las diferentes generaciones para construir un poco lo que se dice el know-how, ¿no? de las empresas, esa montaña de conocimiento que luego aporta valor a la compañía. ¿Qué importancia tiene y cómo se configura? Mira, desde mi punto de vista, el problema básico que tenemos es que tenemos una serie de estereotipos, los seniors son de una forma, los jóvenes son de otra, cosa que es totalmente irreal. Lo has dicho tú en el principio, estamos hablando de personas. Por lo tanto, un segmento de población es totalmente heterogéneo, no es homogéneo. Y eso, desde nuestro punto de vista, es fundamental. Hay gente... Hay un dato que es muy importante. En los últimos años se ha incrementado un 20% la esperanza de vida.
seguimos utilizando los mismos estereotipos y criterios que hace 40 años. Hace 40 años, una persona de 65 años, de 55 años, globalmente estaba desgastada, el nivel sociocultural era más bajo, habían vivido una guerra, una posguerra, etcétera. Actualmente eso se ha modificado radicalmente. Una persona de 45, de 55 años, hay gente que tiene brecha digital, igual que comentabas, que hay gente que tiene brecha digital con 22 años, pero es que hay gente que tecnológicamente es la bomba. Luego se habla de la ilusión. La ilusión que tiene una persona de 50, 55 años es enorme. La implicación, la fidelidad que tiene una persona ha cambiado radicalmente. Antes se tenía el primer hijo de media con 20 y pocos años, ahora se tiene con 38 años. Por lo tanto, todo se ha desplazado más de 15, 20 años. Y como sociedad no nos hemos adaptado a esa realidad. Entonces, en la línea de lo que decías, yo creo que 65 más es un claro ejemplo. Tenemos redactores de 20 y pocos años y nuestro presidente tiene más de 70 años. Presidente de un medio digital, puramente. Y el éxito de nuestro proyecto es ese. Es que tenemos gente de 70 años, gente de 20 y pocos años, y eso realmente es lo que hace que un equipo tenga todas esas fichas que tú decías, ¿no? No todos porteros, no todos delanteros, sino que el éxito de un equipo es tener figuras muy diferentes que todos están implicados en un objetivo común. Verónica, tú que estás en el mundo de la empresa directamente, esto que comentaba Paco, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo trabajáis esa mezcla de valores jóvenes, seniors? Bueno, eso es fundamental y una cosa que has comentado, ¿no? La parte de los sesgos, ¿no? Yo creo que es importante. Nosotros hay una parte que sí que trabajamos mucho con los equipos, con el equipo de selección, y es al final, adecuación de la persona al puesto, independientemente de edad, género o cualquier adecuación al puesto. Y eso es importante trabajarlo mucho con los equipos de selección o que contratan, ¿no? Nosotros sí tenemos, pues utilizamos programas de mentoring, que son programas que funcionan muy bien porque tanto donde las personas no es más senior, pues mentorizan gente que se ha incorporado, pues a lo mejor que tiene de 2 a 5 años de experiencia en laboral. Y la verdad es que nos funciona muy bien porque nos ayuda mucho a transmitir pues también esos valores y de personas que han vivido, ¿no? Una empresa como Alsa, que era una empresa que ha crecido mucho en los últimos años, pues también esos valores es una manera de transmitirlos, ¿no? Y luego nosotros tenemos un comité de seniors, la gente que se prejubila o que se jubila sigue participando activamente con nosotros, porque para nosotros es fundamental que aporten, es voluntario, por supuesto, pero todos los que quieran seguir vinculados y aportando su visión, sus experiencias, contamos con ellos. Ahora cumplimos 100 años y para nosotros una de las estrellas es el comité de seniors, ¿no? Que tiene una participación muy activa en todos los eventos. Hay un comité de seniors. Allí, ¿cómo funciona el mentoring dentro de una empresa? ¿Cómo se le da importancia a ese conocimiento de la gente que tiene un poco más de experiencia hacia la caída en cascada al resto de trabajadores? ¿Cómo lo organizáis? Bueno, ahí es importante ver, ¿no? Pues todas las personas que pueden ser mentores, que al final es gente que tiene una generosidad, una gran generosidad, porque al final es compartir y es tiempo y es mentorizar a personas más jóvenes, y eso lleva tiempo y la implicación tiene que ser alta para que tengamos buenos resultados. Y viendo pues todos los mentores que tenemos, ¿no? Que participan en el programa, y los mentees, gente susceptible de poder participar en ese programa, pues es importante conocerlos bien para que es una relación al final que es personal y tiene que ser el matching que hacemos tiene que estar bien hecho, ¿no? Para que el programa funcione y saque, incluso la persona que mentoriza también saca, ¿no? de ese programa, porque aprende
y también aprende a adaptarse a nuevas situaciones, ¿no? Porque al final todos somos diferentes y sí que puede haber, aunque son estereotipos, pero sí que es verdad que hay diferencia entre las personas de 25 o 30 años con las personas de 50, por ejemplo. Entonces, como mentí, como decías tú, ¿no? Como persona a la que ha aprovechado a mentores. Yo recuerdo, por ejemplo, un profesor de periodismo que tenía hace mucho tiempo, que yo no me olvidaré, nunca hizo de mentor, nunca quiso, pero decía una frase como que todas las informaciones tenían que tener las 3 Ds. Se llamaba Miguel Ángel Basteniers, falleció hace unos años, era maestro del periodismo, era muy bueno, y decía que todas las informaciones tenían que tener 3 Ds, que era drama, dinero, diversión. Una de las 3 valía para que fuera una buena información y que funcionara como reportaje, pero él nunca quiso ser mentor, ¿no? Él siempre salía de él. Es lo que hablabas, Paco, que no se puede solamente compartimentar como que todos los segmentos de edad dentro de trabajadores funcionan de la misma manera. Hay algunos que se comportan de una, funcionan como mentores naturales y otras personas al revés, ¿no? Que incluso siendo jóvenes también funcionan como líderes, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis eso? Aquí hay un tema de base que no lo hemos tocado, pero lo que sí que es cierto es que uno de los principales problemas, porque el porcentaje de desempleo históricamente en este segmento de población ha sido muy elevado, y tenemos que analizarlo, que es la legislación que ha habido en España laboral. Se ha utilizado para mejorar la cuenta de resultados, porque era una de las herramientas que realmente las empresas tenían para mejorar su cuenta de resultados y reducir costes. Y esa es la realidad. Y quien ha legislado ha permitido eso, y las empresas han tenido una oportunidad para mejorar su cuenta de resultados, y lo podemos ver en infinidad de sectores. Eso ha provocado que en un porcentaje muy elevado de empresas se haya perdido mucho valor, porque lo que decíamos, esa riqueza intergeneracional es estructural para que un proyecto funcione. Entonces, con el objetivo de corto plazo de mejorar la cuenta de resultados, lo que he perdido es uno de los principales activos que tiene la empresa. Por no decir, perdón, el principal activo que tiene cualquier empresa, que son las personas. Entonces, ha habido un gap ahí importante que se ha generado por la legislación que ha existido. Es fundamental ese mix de know-how. Muchas startups fracasan siendo grandes proyectos, grandes ideas, porque no tienen esa componente de experiencia. Y muchos proyectos que también se desarrollan, o empresas que ya existen, fracasan porque no incorporan gente joven. Esa es la riqueza, y como sociedad no podemos permitirnos, bajo ningún concepto, perder esa riqueza. ¿Qué opináis los demás de esto que comenta Paco? Es un punto interesante, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además, es que pienso que cuando contratas a una persona para trabajar en tu empresa, pienso yo que contratas la actitud de esa persona. O sea, no contratas la edad. O sea, es que igual es de válida trabajando una persona con 45 que con 25, que con 50, si la actitud que tiene es de vivir la empresa, de vivir su trabajo, de dar su mejor versión. Da igual la edad. O sea, yo creo que cuando entrevistas a una persona o cuando hablas con una persona, yo creo que tendrías que mirar más allá, o sea, lo que es, no lo que tiene, si tiene dinero, si tiene... Porque el conocimiento, hablando con mi jefa el otro día, con Erika, cuando estábamos trabajando y estábamos haciendo una cosa, yo le decía, es que yo esto... Y decía ella, dice, Carmen, dice, lo importante es la actitud lo tienes, el conocimiento luego viene, porque el conocimiento se adquiere. Entonces, la actitud no tiene edad. La actitud es fundamental, ¿verdad? Yo creo. En una empresa. Bueno, yo creo que es la base, ¿verdad? El 80% de... Al final lo ves somos equipos, ¿no? Y tenemos cada vez, no trabajamos de forma aislada, y al final es importante, la actitud ahí es fundamental, ¿no? Y yo creo que es importante que las empresas seamos capaces de crear realmente entornos inclusivos y fomentar, pues, por ejemplo, cada vez se trabaja más en red, ¿no? Y no trabaja solo ni por departamentos, es trabajar en red haciendo equipos al final heterogéneos, que es lo que
por eso funciona bien un equipo de fútbol, ¿no? Es cuando tienes resultados. Sí. Hola. Sí. Coincide un poco con la percepción que nosotros tenemos de lo que nos trasladan las empresas, de que cada vez se valoran más aspectos, lo que se llaman las soft skills, habilidades blandas, pues, trabajo en equipo, creatividad, gusto por la innovación, que al final es algo que es independiente de la edad, pero que son aspectos que lo que decías, que el conocimiento llega. Sí, yo lo estoy Entonces, adquiriendo. es así. Yo lo estoy adquiriendo y son proyectos nuevos y otros que se están cuajando en la empresa para salir más adelante. Y yo me estoy formando. Y me estoy formando porque tengo ilusión, porque quiero que salga. Entonces, y que además, que jolín, yo tengo 51 años, pero yo creo que tengo toda mi vida por delante y encima tengo la tranquilidad de que yo a mis hijos ya los tengo colocados de alguna manera y puedo compatibilizar perfectamente mi casa, mi trabajo, mi vida. Y luego, pues la autoestima que tienes cuando dices que te sientes útil fuera de casa y de la familia y que sabes hacer cosas y que las haces bien y que da un resultado. Esa es la máxima recompensa, ¿no? Hombre, yo para mí sí, porque luego la otra no la he perdido. Entonces es un complemento que está muy bien. Hablaba Paco de legislación. Recientemente, hace un mes, se aprobó la Ley de Empleo. Por primera vez se incluía como colectivo prioritario para la creación de empleo a los mayores de 45 años, a los trabajadores seniors, que antes no estaban incluidos. Es un buen paso. Y luego también se aprobó una ayuda a través del SEPE de 500 euros para mayores de 45 años que hayan estado en una situación de desempleo alargada y que no tengan otro tipo de ayudas. Ayudas son importantes, pero igual no es la única ayuda que puede prestar la administración. David, yo te quería preguntar por eso. Es decir, entiendo que no basta con ayudas. ¿Qué es lo que puede aportar la administración para fomentar el empleo de mayores de 45 años? Sí, a ver, yo creo que toda ayuda me vale para este colectivo como para cualquiera, siempre está bien, pero es verdad que hay un poco de café para todos en cuanto a las ayudas para la contratación, que insisto en que es algo necesario, pero yo creo que eso hay que compatibilizarlo con programas y con líneas de apoyo que vayan un poquito más allá del mero incentivo económico a la contratación. Y una de las cosas que más estoy disfrutando al conocer a una beneficiaria en persona, porque en Cámara de España diseñamos los proyectos, lo ejecutan las cámaras, y una de el factor del empoderamiento que te lo citaba antes, y el de cómo una persona que decías, no voy a encontrar trabajo nunca, ¿dónde voy yo? Y yo creo que ese es uno de los elementos principales que hay que poner en valor de este programa, que es la persona que llega a la cámara y encuentra a alguien que le coge la mano y le dice, vamos a ver qué podemos hacer por ti, cómo te voy a acercar al empleo. Yo creo que evidentemente los colectivos son personas y cada persona es un mundo, pero yo creo que estamos ante un tipo de beneficiario en este programa que muchas veces lo que necesita es esa guía, esa tutorización y ese ánimo que le haga volver a creer un poco en sí mismo y el ver que tiene el empleo ahí cerca. Y es un poco lo que nosotros hemos intentado con el programa. ¿Puede aportar más la Administración del Estado, aparte de la función que hace la Cámara de Comercio de España? ¿Cómo os pueden ayudar? ¿Qué medidas se podrían tomar? O sea, yo creo que en el caso con la futura Agencia del Empleo, que será el nuevo SEPE, yo creo que sí contemplan el aspecto de la orientación como algo clave y como un trabajo mucho más intenso que el que se va a hacer ahora, y yo creo que eso es una medida que va a venir muy bien a mayores de 45 y más o a cualquier persona, porque al final la orientación es clave. Lo vemos también con los jóvenes, que evidentemente al final también tenemos programas para jóvenes y también vemos muchas veces que también la orientación es un elemento clave, el sentarse con una persona una mañana, 2 mañanas, 3 mañanas, las mañanas que hagan falta para conocerla y sobre todo para que ella vea todo el potencial que puede llegar a tener. Y en ese sentido entiendo que la presencia de la Cámara de Comercio en diferentes provincias también ayuda a la cercanía, ¿no? con la gente, para saber las circunstancias también dentro de cada uno de los territorios. Sí, o sea, al final nuestros programas, si bien se conciben desde una visión global, al final cada Cámara de Comercio lo desarrolla en su territorio y conocen perfectamente cuál es la situación, tanto de lo que realmente las empresas están necesitando como el tejido humano con el que cuentan. El programa empezó, o sea, en 2021 estuvimos en 42 cámaras, si no recuerdo mal. Este año estamos con 51 en casi todas las comunidades autónomas. Yo creo que la capilaridad que tiene la red y la capacidad de llegar a puntos más allá de las capitales de provincia es básica. Es básica.
Pues me ha parecido muy interesante todo. Yo me gustaría acabar con una pregunta a cada uno de vosotros. Empiezo contigo también, Carmen, ya que he empezado contigo, acabo contigo también. Y hablábamos de personas desde el principio, o sea, más allá de las cifras, más allá de las necesidades, de los proyectos, de las legislaciones, están las personas, ¿no? Tú, Carmen, ¿qué experiencia extraes del programa de 45 más de la Cámara de Comercio de España? ¿Y qué consejo le darías a una persona que se encuentre en una situación parecida a la que has pasado tú, de cara a su formación futura o de cara a su colaboración con una entidad como en el caso de la Cámara de Comercio? Bueno, pues yo sí que me dirigiría otra vez a la Cámara de Comercio. Yo iría a María, porque María es que hoy me acompaña aquí también, y sí que te orientan. Dices cuál es tu currículum, cuál es tu proyección a futuro, y entonces te orientan por dónde puedes ir. Evidentemente, luego tienes que hacer más formación. Entonces, ir a un orientador, por ejemplo, de SEPECAN también, para que te oriente a ver qué cursos puedes hacer, si puedes hacer cursos con práctica en empresa, para que ahí de alguna manera puedas entrar y no dejar de prepararte, que no valen lamentaciones, que aquí solamente llega el que trabaja. Y entonces, pues bueno, hoy lloras un poco, te desahogas, pero hay que levantarse, hay que seguir y hay que ir a tope a trabajar y a dar lo mejor. Muy bien. Paco, Consejo Delegado 65 y más, te tengo que preguntar por los medios de comunicación. ¿Qué función tenemos los medios en esta disyuntiva, con los trabajadores senior? ¿Qué podemos aportar y qué no estamos haciendo que deberíamos hacer? Bueno, nuestra realidad, y es aplicable a los de más de 45 y senior, que ya se considera, mucha gente lo considera más de 55, siendo que más de 50 es el 30% de la población y en 2050 será el 50%, serán seniors, un único segmento. Yo ya estoy prácticamente ahí, tengo 52. Pero es que mi padre está en el mismo segmento que tiene 80, con realidades radicalmente diferentes. Yo eso lo dejo ahí. Un poco es volver a lo mismo que comentaba en el inicio. No se puede tratar como si fuese un segmento homogéneo. Dentro de este segmento de población, que está el 30% de la población, y si ponemos 45, estamos hablando del 40% de la población, hay realidades muy diferentes. Y los medios tenemos que abordar estas problemáticas porque si no se comunica, no existes. ¿Eso qué significa? Que los legisladores, las empresas, etcétera, si no hay ruido, ignoran este segmento de población, que repito, es el 40%. Y yo creo que como sociedad no nos podemos permitir vivir de espaldas a ese 40% de la población. Y te pongo un ejemplo. Que una empresa que va dirigida al segmento senior, en vez de tener una persona de 55 o 60 años en el área de marketing, desarrollando la propuesta de valor para ese segmento, lo esté haciendo única y exclusivamente una persona que tiene 28 años y que puede tener una formación magnífica, pero si no hay ese equipo intergeneracional, difícilmente va a hacer una propuesta de valor que se adecue a ese segmento de población. Y esa es la realidad. Y los medios tenemos que poner encima de la mesa esa realidad. Y somos uno de los principales elementos que tiene que empoderar a este segmento de población. Por lo tanto, y ahora hablo de mi libro, en 65 y más, lo abordamos diariamente. Así es, la verdad es que es un medio que ha crecido con el paso de los años, 4 años lleváis ya, ¿verdad? De vida, y con visitas cada vez mayores a vuestra web, ¿verdad? Nuestro objetivo es tocar todo lo que ocupa y preocupa a este segmento, que es mucho, entre ellos el tema del empleo. Por lo tanto, todos estos temas hay que abordarlos desde la realidad que tenemos hoy y los desafíos que tenemos. Que la economía de la longevidad no es un problema, tiene que ser una oportunidad para España. Muy bien, Paco. Verónica, tu turno. ¿Qué se puede hacer desde las empresas para favorecer la retención de talento senior y la captación de talento de personas en este segmento de edad?
Bueno, yo en cuanto a la retención, pues yo sí que creo que los planes, digamos, los tienes que adaptar, pero al final tienen que ser similares, ¿no? Para las personas que ya trabajan contigo, independientemente de la edad, aunque a cada uno pues le atraiga, ¿no? O las motivaciones por las que se queda en la empresa pues sean diferentes. Y para captar, nosotros estamos apostando muchísimo por la parte de formación en nuestro sector, pues con la escasez de conductores de personal de conducción que hay en este sector. Para nosotros es una oportunidad. Entonces nosotros trabajamos mucho en financiación o cofinanciación de la obtención de los permisos, ¿no? La capacitación profesional para poder incorporar a personas de más de 45 a nuestra empresa y que puedan conducir con nosotros, ¿no? Al final, pues la gente se saca más o menos de media, con 39 años de edad obtienes el permiso de MASCAP, con lo cual ya estamos hablando de, bueno, que no son 25 años. Entonces, al final, para nosotros eso es fundamental. O sea, hay mucha población que tiene esa edad y nosotros no podemos dejar eso fuera. David, mucho que hacer, ¿no? Es subdirector de empleo de la Cámara de Comercio. Hablamos de lo que decíamos al principio, más de 1 millón de desempleados mayores de 45 años en España, la mitad de la población desempleada. Cuéntanos, ¿qué se nos ha quedado con el tintero? ¿Qué aspectos relevantes consideras que existen que tengamos que abordar? Bueno, yo creo que la verdad es que el foro ha sido bastante completo y hemos tocado bastantes de las cuestiones. Desde luego, mucho trabajo por hacer, como comentas. No tanto nosotros como Cámara de España trabajando en el ámbito de la formación y el empleo. Siempre estamos un poco haciendo una labor de vigilancia para ver las necesidades que surgen. Un proceso de mejora continua de los programas. Por ejemplo, en 45 Plus vimos que solo una formación de 100 horas en muchos casos se quedaba corto, entonces habilitamos la posibilidad de que esa formación pudiera tener una duración mayor, intentando cubrir al final las necesidades del colectivo con el que trabajamos y desde luego en esa línea vamos a seguir trabajando, intentando detectar otros posibles nichos de colectivos a los que podamos prestar una labor que no deja de ser una labor social. Y siempre desde esa cercanía que tenemos con las empresas y el conocimiento del territorio, pues intentar cada vez el aportar nuestro grano de arena y que esas cifras cada vez sean más bajas, ya sea con jóvenes, 45 o más, o con el colectivo que toque. Que todos tengan un empleo, ¿no? Al Eso final del día. Ese es el objetivo. Pues nada, muchas gracias a todos. Verónica, Paco, Carmen, David. Gracias también al Hotel Thompson que ha acogido este foro y al Fondo Social Europeo también que junto a la Cámara de Comercio ha ayudado también a que sea posible.